¿Veis? ¿Veis? ¡La farsante! Es como que con mucha rabia. Es mucha rabia lo que lleva dentro, mucha rabia. Aunque se ríe. Iba a decir de tu pinche amante. Iba a decir de tu pinche amante. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a nuestro queridísimo, a nuestro Divo de Juárez, a nuestro Juanga, a nuestro Juan Gabriel con el tema La Farsante. Me habéis pedido que reaccione a esta canción que sale con Lola Beltrán, Lola la Grande, por supuesto, y como no, vamos a reaccionar a él, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar a ver qué cositas hace con la voz, ¿de acuerdo? Recordaros mis redes sociales, las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Con paciencia, eso sí, ¿vale? Y podéis seguirme en mis redes sociales. Colaborar con el canal, si podéis, estupendo. Tenéis Patreon, que podéis colaborar con Patreon, tenéis una membresía a partir de 3 euros, con PayPal también, pues lo que podáis, si no, pues no pasa nada. Tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com, que lo tenéis aquí arribita, aquí os la dejaré aquí abajito en la cajita de información, ahí abajo, ahí donde veis, ahí abajo. Y sobre todo recordar también que por problemas de copyright todo tiene copyright, estoy cansada de decirlo. Así que empezamos con nuestro queridísimo Juan Gabriel, que nunca nos defrauda. Este hombre era un adelantado a su tiempo, eso lo sé yo y lo sabe todo Dios. Y quien no lo sepa es que no tiene oído, muchachos, no tienes oído. Vamos a empezar con Juan Gabriel y La Farsante. Vamos allá. Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera. Ahí hemos visto a Lola Beltrán, evidentemente, la grande, Lola la Grande, ¿de acuerdo? Y vemos que Juan Gabriel está cantando totalmente en directo, ¿vale? Totalmente en directo. Ha hecho ahí un pequeño flip, ha hecho ahí una vocalización estupenda. Sincera. Ay, ha abierto bien la boca, que se la ha visto hasta los calcetines. Pues eso ha sido perfecto, perfecto. Y ese vibrato, evidentemente, claro, cómo no. Yo te di mi cariño y resultaste traicionera. Lo hace, al principio de todo de la frase lo hace yo te di. Narana, naranara, na, na, na. Al principio de la frase lo hace muy hablado, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, a ver, no es hablado, ¿de acuerdo? Para que me entendáis, lo hace más hablado que el final de la frase. Cuidado, él sigue con su pedazo de voz, con esa potencia de voz que tiene y está cantando con una voz media mixta, tirando a cabeza, ¿de acuerdo? Perfecta, colocada. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Seguimos con esa dinámica de, al principio de la frase, hablarlo, ¿de acuerdo? Na, na, eso es una voz media, ¿de acuerdo? Na, y luego una voz de cabeza. Na. Ahí hace ahí, pero vamos, juega con... Evidentemente hace sus paradas, ¿de acuerdo? Para pasar de un sistema a otro, ¿vale? Pero, claro, es que es Juan Gabriel, él puede hacerlo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Es perfecto, o sea, es perfecto, era perfecto y es perfecto y siempre va a ser perfecto cantando. Juan Gabriel es uno de los cantantes que yo he conocido gracias a vosotros, ¿vale? Gracias a vosotros, porque sí que es verdad que he escuchado canciones de Juan Gabriel, de hecho habré cantado algunas, seguro, en mis actuaciones, pero claro, no sabía que eran de él, porque venían de Rocío Dúrcal. ¿Vale? Venían de Rocío Dúrcal, venían de Isabel Pantoja, entonces claro, no sabía que el compositor era Juan Gabriel. Sabemos que tiene más de 1800 canciones y sabemos que muchísimas las tiene repartidas en grandísimas voces, ¿vale? En grandísimas voces y artistas. Lo sabemos de sobras, totalmente. Pero
rabia, por el amor de Dios, con qué rabia canta, con qué rabia. O sea, claro, es que, a ver, evidentemente la canción lo exige así, ¿no? Lo exige así, con esa rabia, ¿no? La interpreta también, totalmente. Ya lo veis, ya lo veis. En el suelo tirado como si fuera una basura. ¿Os habéis dado cuenta que haya hecho como un raspy boy? Le ha salido la voz sucia. Pero ojo, cuidado, no que la tenga sucia la voz, es que ese trocito lo ha hecho él así porque ha querido, ¿vale? Si echáis un poquito hacia atrás, unos segundos hacia atrás, veis el que lo más alto que ha hecho con esa voz de cabeza que ha soltado, ha hecho ahí como un pequeño raspy boy, ¿de acuerdo? Ha raspado un poquito la voz, que evidentemente esa es la rabia que le pone Juan Gabriel, ¿no? Lo hace queriendo, evidentemente. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor que de mí no te burlas. ¿Habéis dado cuenta también la distancia del micrófono? Hola, ¿qué tal? O sea, hola, ¿qué tal? La distancia del micrófono con la que canta. Brutal, brutal, o sea, brutal. Que ya sabemos que Juan Gabriel es que fue un adelantado a su tiempo en todos los sentidos, en todos los sentidos, en todos, en todos. Yo te juro por todo lo que sucedió. Esa vocalización, lo que sucedió. Qué bonito, o sea, es precioso. ¿Os habéis dado cuenta que vocalizando se expulsan mejor las notas, se proyectan mejor las notas? Siempre digo que vocalizar es muy importante, señores. Vocalizar es muy importante para cantar, porque no es lo mismo sucedió. No, no, o sea, es en plan de sucedió. Una nota proyectada hacia arriba, esa O bien colocada, espectacular. Que te arrepentirás de este mal que tú me has hecho. ¡Oh! Ahí he hecho una escala descendente, una ¿qué tú me has hecho? Ha hecho ahí una pequeña escala descendente y esa fuerza y esa rabia con la que canta, es que lo proyecta totalmente, lo proyecta al público, lo proyecta. Y sabes qué, que no descansaré hasta verte a mis pies y eso dalo por hecho. ¡Ole, tú! Es espectacular. No me digáis que no es espectacular Juan Gabriel, por el amor de Dios. Si lo conocemos en el canal, lo conocemos, pero claro, no nos deja de sorprender nunca. Me gusta muchísimo las actuaciones que hace en programas de televisión, como este, por ejemplo. No sé el programa de televisión que era, ¿de acuerdo? No lo sé, no lo sé. Sé que sale con Lola Beltrán, evidentemente, Lola la Grande, pero no sé qué programa de televisión es, ¿vale? Pero me encanta verlo así. ¿Vale? Me habéis pedido muchísimo en Bellas Artes, me habéis pedido muchísimo vídeos de ahí, pero me gusta más verlo así en programas de televisión, no sé por qué, ¿vale? No sé por qué. No, a ver, no lo veo tan protegido por todo lo que tiene detrás, porque tenemos reacciones en el canal, ¿vale? En Bellas Artes, y tiene muchísimos músicos detrás, tienen muchísimos coristas detrás, tiene muchísimos arreglos, tiene todo. Pero claro, sabemos que Juan Gabriel también hace siempre las canciones de diferente manera y él mismo las dibuja, para que me entendáis, las dibuja de lo como quiere, ¿vale? Lo hace como quiere. Pero me gusta verlo así, en estos programas de televisión que son así, en estos programas me gusta muchísimo, se le escucha la voz mucho más clara, mucho más tal, mucho más, no sé, no sé. Y mira que he visto vídeos bastantes de Bellas Artes, cuidado, ¿eh? Ya verás, traicionera, que lo vas a pagar muy caro. Tenía este de muy caro, muy caro.
Esos flips, esos pequeños flips que hace, que sabe colocarlos ahí en el momento exacto, es una voz con muchísima potencia, como ya sabemos en el canal, es una voz muy especial, nos transmite muchísimo, bueno, por lo menos a mí, no sé a vosotros, ¿vale? O sea, me transmite muchísimo, es una voz con mucha fuerza, mucha potencia, lo vive, lo siente, lo arroja por la boca. Por eso yo siempre digo que lo mejor es meterse dentro de lo que está cantando, ¿vale? Dentro de lo que tú estás cantando y sentirlo dentro. Él lo siente, da igual la canción que sea, siente todas, las siente todas. Yo soy bueno a la buena, pero por las malas soy mejor. Esos toques es que me encanta. Es que me encanta esos toques. Por eso os digo, o sea, me gusta verlo muchísimo así en estos programas de televisión. Lo hace totalmente diferente a Bellas Artes, ¿vale? Pero lo hacen muy suyas. Todas las canciones son muy suyas, son de él, todas las canciones, claro, evidentemente. Es que me encanta verlo así, cómo juega con el público, cómo el público se lo lleva al bolsillo, cómo el público, no sé, está con él al 100%, igual que en Bellas Artes, evidentemente. Pero no sé, me gusta mucho verlo así en programas de televisión. Hace. No quisiste ser buena y ya Uy, ves lo que resulta. lo que resulta. Esa escala descendente preciosa, esos vibratos, ese manejo brutal del micrófono, por supuesto, porque si no deja sordo al técnico de sonido. Cuidado, que a mí ya me está dejando sorda, o sea que lo tengo a toda leche, el volumen lo tengo a toda leche. Pero es que es espectacular, sabe jugar muchísimo con el público, sabe el público, él sabe dar al público lo que quieren, lo sabe. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Culpa, culpa. Esas escalas hacia abajo son preciosas y perfectas. Y es que tú ya de mí no te vas a Mirad, burlar. mirar la distancia del micrófono, por favor. O sea, a ver, yo sé, ¿vale? Que la canción Lola Beltrán, de la canción de Paloma Negra, que la tenemos en el canal, el micrófono lo deja atrás a metros totalmente, ¿vale? A metros, totalmente, a metros, ¿vale? Los cantantes mexicanos, si os habéis dado cuenta, tienen una fuerza descomunal en la voz. Vicente Fernández, Juan Gabriel, Lola Beltrán, muchísimos, ¿vale? Muchísimos, muchísimos cantantes tienen una fuerza descomunal en la voz. ¿Vale? Todos. Y claro, evidentemente, es que lo viven, lo sienten, les apasiona lo que hacen. Hoy de puro capricho yo voy a hacer que tú me quieras. Es espectacular, o sea, espectacular. Aparte que la interpreta como nadie, ¿vale? Como nadie, la interpreta es brutal. No existirá ningún hombre en la faz de la tierra igual como Juan Gabriel. No existirá, señores, no existirá. Es que no va a existir nunca. Por muchos imitadores que salgan, por muchos tal, no, no, no va a salir, no va a salir nadie. Es igual como con el caso de Sandro. El caso de Sandro pueden haber muchos imitadores, pero jamás en la vida va a salir nadie como Sandro. Nadie. Igual que Vicente Fernández. Nadie va a salir como Vicente Fernández. Nadie. En la pajolera vida. Nadie saldrá. Unos cantantes como ellos. Nadie. No va a haber en la Tierra nadie como ellos. Jamás, nunca, en la vida. De verdad, de corazón, ¿eh? Oh, por amor de Dios, que estas cosas a mí... ¡Uy! Ya verás y hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena. Lo hace muy suya, como ya os digo, pero también creo también firmemente que evidentemente la está interpretando, ¿vale? La está interpretando y creo también
que incluso os digo más, ¿vale? Aquí los programas de televisión que yo he visto, este es el segundo vídeo que veo de él en un programa de televisión, el otro era con Inocente Pobre Amigo, que o sea, el título estaba de otra manera puesto, ¿vale? Pero es Inocente Pobre Amigo, ¿vale? Pero, pero visto en programas de televisión y visto en Bellas Artes, creo que interpreta lo que yo he visto en Bellas Artes, cuidado, lo que tenemos en el canal. Creo que interpreta muchísimo más en los programas de televisión, pero porque está más cercano al público, está más cercano al público y le quiere llegar al público totalmente. Creo que lo interpreta más en los programas de televisión, cuidado, ¿eh? Es una opinión personal, ¿eh? Cuidado. ¡Ah! ¡Qué cara! Porque tú a mis espaldas me hiciste Mirar qué potencia, o sea, mirar dónde tiene el micrófono, por el amor de Dios. Es que es aluciflipante, es aluciflipante. Lola Beltrán detrás, o sea, expectante totalmente, claro, es que nos tiene a todas, nos tiene, vamos, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Nos tiene a todas ahí mirándolo sin parpadear y sin pestañear, sin hacer así. hoy, por eso te voy a quitar lo constante. ¿Ves? ¿Ves? ¿Veis? 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 Lo farsante. Es como que con mucha rabia. Es mucha rabia lo que lleva dentro, mucha rabia. Aunque se ríe porque sabe perfectamente cómo hacerlo, ¿eh? Sabe perfectamente el hecho de hacer cositas con el público para llevarla al público al bolsillo. Totalmente, totalmente. Y voy a hacer que tú hincada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. Iba a decir de tu pinche amante. Iba a decir de tu pinche amante, pero al final ha dicho de tu amante. Al final ha dicho de tu amante, pero iba a decir de tu pinche amante. Es espectacular, espectacular. Me encanta ver a Juan Gabriel así en esta esencia, en esta. Y no digo cuidado, no me malinterpretéis, no digo que en Bellas Artes no era nada especial, para nada. Solo que a mi opinión personal me gusta más verlo en programas de televisión, ¿vale? En programas de televisión. En la opinión personal, ¿vale? Que siempre os digo. Pero bueno, siempre suele pasar, ¿vale? Siempre. Os leo todos los comentarios, os dejo también corazoncitos en todos los comentarios. En los comentarios que son así un poco tal, si queréis ahorrároslo porque los borro. O sea, que no, o sea, insultando, ¿sabes? Creando mal ambiente, todos esos los borro. Con lo cual, tampoco creo que venga al caso, ¿no? Así que yo de vosotros yo me ahorraría esa clase de comentarios porque realmente no vais a conseguir nada porque los borro, ¿vale? O sea que pero bueno, nuestro Juan Gabriel siempre nos deleita con su voz, da igual donde sea, en Bellas Artes, en programas de televisión, en todo. En todos los sitios nos deleita con su voz y demuestra lo que vale y lo que siente. Pues nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción, en las siguientes y en todas las que vengan. Y gracias por todos los likes, gracias por todas las suscripciones y gracias por todos los dislikes y gracias por vuestros malos comentarios, por los buenos os amodoro por eso, por los malos también, porque interactuáis con el canal y eso también pues me hace que llegue a más gente, ¿no? Aunque sean malos los comentarios, pero bueno. Lo dicho, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, ¿vale? No os olvidéis que os quiero muchísimo y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal, porque os encorreré. Os encorreré quiere decir que iré detrás de vosotros. Un besazo. Chao.